Una idea, sin embargo, realmente tiene poderes. Uno de ellos es el lenguaje, y hoy vengo a hablarles sobre él. Aquel amigo o compañero que nos comenzó a seguir desde que nacimos. Con él creamos entorno, con él creamos un mundo de significados, con él interpretamos nuestra realidad. Pero hoy les vengo a hablar sobre el doble valor del lenguaje. Por un lado, tenemos el lenguaje subjetivo, aquel que nos ayuda a comprendernos, que nos ayuda a producir nuestros pensamientos, que nos ayuda a crear realidades y distinguir entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. En segunda instancia, tenemos el lenguaje como ente social, aquel que nos ayuda a construir acuerdos, nos ayuda a interactuar, a socializar. Aquel poder que nos ayuda a entender a las otras personas y entender un mundo globalizado y multicultural en el que estamos. Pero el lenguaje no es solo esto, pues la comprensión y la producción del lenguaje nos ayudan a abstraer, a analizar y a cooperar con el mundo. Con el lenguaje podemos hacer muchas variaciones lingüísticas, socioculturales, sentimentales. El lenguaje es el eje fundamental en el que nosotros, como humanos y seres sociales, nos soportamos y podemos, como bien lo dije anteriormente, ser tan poderosos que crearemos un sinfín de realidades. La realidad está a tu alcance de tu lenguaje. El lenguaje también es un ente de conocimiento que nos ayuda a leer, a debatir, que nos ayuda a comprender, que nos ayuda a establecer relaciones. Y este nos ayuda a mejorar diariamente, no solo como personas, sino como personas lingüísticas. Pues acá entra otro factor importante, la actividad lingüística, puesto que la actividad lingüística parte del hecho que nosotros como hablantes cada día vamos explorando, avanzando y comunicándonos de la mejor manera posible para que lingüísticamente, de la parte subyace del lenguaje, vayamos evolucionando como sociedad. Y como conclusión, el lenguaje no es solo un simple hecho gramatical o vocabulario. El lenguaje es la unión de comunidades, sentimientos, realidades. Y como lo he venido diciendo anteriormente, el lenguaje es el hecho del humano del poder absoluto de crear, de establecer, de concluir y sobre todo el poder de establecer la realidad, de establecer el entorno en el que nosotros estamos. Pues bien, el poder del lenguaje es un poder que debemos evolucionar, es un poder que está intrínseco entre nosotros. Con este poder podemos hacer demasiadas interacciones, conclusiones, hipótesis. Pero ahora la pregunta es para ustedes. ¿Deseamos mejorar como poder o deseamos seguir sin él? ¿Qué pasaría si el lenguaje no existiera? ¿Cómo nos comunicaríamos con los demás? ¿Cómo crearíamos acuerdos? ¿Cómo crearíamos una ciudadanía? El lenguaje es más que palabras. El lenguaje no es simplemente una estructura. Cuando hablamos de lenguaje, nos referimos al puente de comunicación entre las demás personas. El hecho de usar el lenguaje nos obliga a nosotros mismos a tener una responsabilidad de comunicación. El lenguaje también nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos. El lenguaje, más que palabras, nos ayuda a tener una ética con los demás. Cuando nosotros nos expresamos usando el lenguaje, podemos suponer que el lenguaje ayuda a expresar y a mantenernos en contacto con las demás personas. Cuando le incluimos la ética al lenguaje, el lenguaje se convierte en un reconocimiento de identidad hacia la otra persona. El lenguaje también nos ayuda a reconocer diferentes expresiones, no solamente las nuestras, no solamente las propias. El lenguaje también es estético, es decir, que la cultura y el hecho de crear arte está ligada al lenguaje.
El lenguaje también es subjetivo, es decir, que tiene un valor subjetivo y personal. ¿Qué significa eso? El lenguaje persigue ciertas metas. Entre ellas encontramos la comunicación, es decir, nosotros usamos el lenguaje como una herramienta para comunicarnos con las demás personas y a la vez para identificarlas como seres iguales a nosotros. Sin embargo, no solamente contamos con esta meta, el lenguaje dentro de sus metas también cuenta con la representación de la realidad. Gracias al lenguaje nosotros podemos ver y podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor. Observar diferentes factores, observar diferentes cosas, categorizándolas al mismo tiempo. En tercera instancia, tenemos al lenguaje como transmisor de conocimiento. Gracias al lenguaje hemos podido acumular millones y millones de conocimientos que tal vez se han almacenado en nuestra propia mente colectiva. Finalmente, el lenguaje sirve como representación estética, es decir, con el lenguaje podemos crear arte, con el lenguaje podemos expresar nuestros propios sentimientos y a su vez el lenguaje nos ayuda a unir todo eso para ser una herramienta social y a la vez tener una responsabilidad social, ser ciudadanos comprometidos, personas capaces de expresarse, personas capaces de identificar a una persona como igual e identificar diferentes aspectos de la vida cotidiana. Incluso nosotros, como humanos, podemos crear arte gracias al lenguaje. Pues aquí el lenguaje no solo es un conjunto de palabras, sino que es la capacidad que nos permite ser seres sociales y críticos. Desde antes de nacer ya la poseemos. Por ende, nos constituye como individuos y comunidades. Asimismo, formar el lenguaje es formar el pensamiento, comunicación y transformación social. No solo es enseñar gramática, muchos caen en ese error, sino que por el contrario es propiciar que los estudiantes participen en diálogos, se cuestionen, argumenten y reconstruyan su visión del mundo. Por ello, el lenguaje se sostiene en tres pilares importantes. El primer pilar que vamos a encontrar es la pedagogía de la lengua castellana. Aquí muchos llegarán y dirán que nos hemos quedado en la formal. Sin embargo, lo que busca es que la lengua es un sistema simbólico cargado de sentido. Por ende, es capaz de expresar o de reflejar lo ideológico, lo cultural, lo emocional y lo cognitivo. Por otro lado, tenemos la pedagogía de la literatura. Aquí se busca despertar el placer de leer, de interpretar, de imaginar. Porque la literatura no es solo entretener, sino se busca enseñar a leer entre líneas, cuestionar la realidad en la que vivimos y transformarla. Como último pilar, y no menos importante, está la pedagogía de otros signos. Aquí encontramos la música, los gestos, las imágenes e incluso también el cine. Todos ellos amplían nuestra manera de comunicar, de comprender el mundo a través de estos códigos. Cuando formamos en lenguaje, formamos en argumentación. Y una sociedad justa e igualitaria se da cuando sus individuos saben sustentar sus propias ideas, respetar y cuestionar las ajenas y por ende podemos construir o edificar conocimiento de manera colectiva. En última instancia, enseñar lenguaje es enseñar a darle un significado a la existencia humana. Es darle la oportunidad a un estudiante de que sea creador, crítico y transformador de su sociedad.
Pues bien, encontramos diferentes factores que nos darán posición y cavidad a una mejor formación para estos estándares, es decir, los factores que nos darán el esqueleto de nuestra composición. Encontramos entre estos la producción textual, la comprensión e interpretación textual, la literatura, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, y finalmente la ética de la comunicación. Siendo la literatura un articulador perfecto para la lengua, es decir, la que se encargará de realizar completamente su estética. Por otra parte, y de manera transversal, la ética de la comunicación tiene que ver de manera general con uno y cada uno de los factores que aquí se presentan. De esta forma, se comprende la forma y la principal facción de uso de la lengua en su lenguaje. Y finalmente la gramática, que no se toma como un factor literal, sino que en este caso la utilizaremos de manera implícita al presentar todos los demás factores frente al proceso de aprendizaje del estudiante. Es gracias a estos factores que nacen los distintos ejes que darán cavidad a los lineamientos, los cuales nos servirán para construir una composición mucho más práctica, mucho más ordenada, y que nos dará, finalmente, la capacidad para completar los objetivos planteados para el aprendizaje de un estudiante en cuanto a la lengua española. Encontramos entonces los ejes de los lineamientos que se basan en los estándares para una Entonces, los ejes de los lineamientos para la construcción de los estándares, es decir, con base en los factores, plantearemos diferentes enunciados que nos propondrán a una mejor comprensión del objetivo que se tiene con el estudiante. Entre estos lineamientos encontramos los procesos de construcción de significación, los procesos de comprensión de textos, también los procesos de cultura, interpretación, donde entra el papel de la literatura, los procesos de interacción en cuanto a la cultura se refiere, es decir, a la ética de la comunicación, y también los procesos de desarrollo de pensamiento. Entre estos no se incluyen los procesos cognitivos, porque van directamente ligados, es decir, los procesos cognitivos van directamente soldados a lo que es la comunicación y la interacción entre hablantes. Pues bien, para cada factor se idea un enunciado identificador, que es quien nos dará la competencia como tal de un saber específico. Y gracias a este se desarrollan diferentes subprocesos que son básicamente tareas por las cuales tiene que pasar el estudiante para llegar a esa competencia, para lograr ser lo que el estándar le pide ser. Es decir, si tenemos como enunciado identificador la capacidad de leer, ¿cierto?, en la comprensión de textos, lo ideal es que un subproceso sea: puedo identificar un tema y de ese tema sacar mis conclusiones. Es un ejemplo un poco práctico, claro que lo es, pero a grosso modo esta es la estructura que se plantea para que los factores de estos estándares sirvan como una guía para la formulación de los mismos. Con todo lo anteriormente comentado, podemos concluir que el lenguaje es una habilidad esencial y transversal del humano, ya que no solo articula lo individual como la identidad, pensamiento y conciencia con lo social, la cohesión, la cultura y la convivencia. Educar en lenguaje es educar en sociedad, ya que esto fomenta la ciudadanía responsable, el diálogo intercultural y sobre todo la transformación de la realidad de la persona y el colectivo. Por su atención, como siempre, muchas gracias.